Hay pistas que no son como la de Morón. Hay pistas que son de tierra, de pasto, de asfalto quebrado, pistas cortas y pistas largas. Eso quiere decir que debemos saber cómo realizar los despegues y aterrizajes en distintos tipos de aeródromos. En este caso, vamos a ver el campo blando. Hay reglas de operación de campo blando que hay que cumplirlas sí o sí. Estas son Yoke Full Aft, que significa comando todo al pecho. Esto se hace para alivianar lo más posible la rueda de nariz, que sobre todo en monomotores tiende a enterrarse en el barro o pasto largo, y genera mucha resistencia al avance. Y una vez que se está ganando velocidad, esto genera gran ángulo de ataque en las alas, lo que hace que el peso del avión pase a ser sostenida por estas, en lugar del tren de aterrizaje principal. Así, se reduce la resistencia de este contra el terreno blando. En ningún momento del rodaje o carrera del despegue se deben utilizar los frenos, ya que por el campo blando, por más que se aplique suave, genera mucha pérdida de velocidad y aumento del peso sobre la rueda de nariz. Y la última regla es el rolling takeoff. El rolling takeoff significa que una vez que comienzo el ingreso a pista, ya no vuelvo a detenerme e inicio el despegue. Y en campo blando, aparte de no detenerme, voy dando potencia a medida que me alineo con el eje. Así acelero el avión lo antes posible. La lista llamada Before Takeoff Checklist debe realizarse sobre una superficie más dura, así al momento del inicio del rodaje ya no nos detenemos. Una vez que nos acercamos a la pista sin detenernos, nos cercioramos que el tramo final y la pista estén libres. Colocamos 10 grados de flap y a medida que ocupamos la pista aplicamos máxima potencia suave y progresiva sin detenernos. Los 10 grados de flap son para ayudar al avión a sustentar un poco más y estar en el aire a la menor velocidad posible, generalmente ya con 5 nudos dentro del arco verde, o sea, 45 nudos en el Cessna 152. Ya debería estar pudiendo despegar las ruedas del piso, tener muy en cuenta el control direccional por la guiñada izquierda y efectos del viento. La aeronave puede fácilmente correrse del eje de pista por estos factores. Entonces lo que hacemos una vez que nos despegamos es bajar la nariz para volar el efecto suelo, para conseguir una ganancia de la velocidad más rápida. Buscamos 67 nudos que nos van a permitir ascender y continuamos el ascenso con VI. A 300 pies bajamos un poco la nariz, guardamos los flaps y continuamos el ascenso con VI. Los estándares para el despegue de campo blando son determinar que el alumno exhiba el conocimiento de los elementos relacionados con el despegue y ascenso en campo blando o contaminado. Posicione los controles de vuelo para las condiciones existentes a fin de maximizar la sustentación tan rápido como sea posible. Ruede dentro de la superficie de despegue a una velocidad adecuada y segura y alinee la aeronave sin detenerse mientras avanza el acelerador suavemente a la potencia de despegue. Establezca y mantenga una actitud elevada de nariz a fin de reducir rápidamente el peso sobre las ruedas en contacto con la superficie áspera o blanda. Mantenga el efecto del terreno luego del despegue mientras la aceleración alcanza VI. Mantenga VI más menos 5 nudos, retraiga el tren de aterrizaje luego de la indicación de régimen de ascenso positivo, ejecute la retracción de los flaps a la altitud y velocidad correcta. Mantenga potencia de despegue hasta la altitud de maniobra segura y luego selecte potencia de ascenso. Mantenga el control direccional y la adecuada corrección de la deriva del viento durante el despegue y ascenso. Complete la lista de chequeo prescripta. Veamos el aterrizaje. Es un aterrizaje normal, como lo conocemos del video del circuito de tránsito. La diferencia es que se hace muy suavemente sobre el tren principal, sin dejar bajar el tren de nariz generalmente apoyado con potencia. Y se mantiene la rueda de nariz en el aire lo máximo posible, terminando con todo el comando atrás para continuar así el rodaje a plataforma. Los estándares del aterrizaje son determinar que el alumno exhiba el conocimiento de los elementos relacionados con la aproximación y aterrizaje en campo blando o contaminado. Considere las condiciones del viento a la superficie de aterrizaje y las obstrucciones y seleccione un conveniente punto de toque.
Establezca la configuración recomendada para aproximación y aterrizaje y seleccione la potencia y actitud requerida. Mantenga una aproximación estabilizada, régimen de descenso y velocidad recomendada aplicando el factor de corrección de ráfagas más 10 menos 5 nudos. Ejecute un control de la aeronave suave, correcto y a tiempo durante la ruptura de planeo y el toque. Realice el toque suavemente, sin deriva y con el eje longitudinal del avión alineado con y sobre el centro de la pista. Mantenga a lo largo de la aproximación y el aterrizaje la corrección de viento cruzado y el control direccional. Mantenga luego del aterrizaje la suficiente velocidad y posición adecuada de los controles de vuelo a fin de rodar sobre la superficie blanda o contaminada. Complete la lista de chequeo prescripta.